Vamos al aire, chicos. Y bienvenidos a otra clase de filosofía. Y creo que, si no me equivoco, según el cronograma, este sábado tendríamos eh, recuperación, si no me equivoco. Eh, Ese es el aviso que les voy a dar. Tenemos recuperación el sábado. También es mi placer eh, confirmarles que estamos terminando con el programa y que posiblemente vamos a tener tiempo para clases de refuerzo y eso vamos a ver cómo organizamos. Sin otro aviso, eh, empecemos con las clases. No, no terminamos con Nietzsche, falta todavía todo el siglo XX. No terminamos con Nietzsche. Hoy llegamos a Nietzsche. Falta todavía Profe, una pregunta. Yo estaba Alicia. viendo la clase, yo estaba viendo la clase pasada de cuando estábamos hablando de Kant y vos Sí, dijiste que sus obras más importantes eran Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y uno más que no recuerdo, el último. la paz perpetua. Ah, bueno, y a mí me sale que es Crítica del juicio. ¿Ese está bien o es la paz perpetua? Así voy a cambiar. Crítica del juicio eh, también es importante, pero el tema que trata en crítica del juicio también trató en crítica de la razón. Así que no sé por qué ponen crítica de la razón pura, bueno, crítica del juicio, si el tema que trató en crítica del juicio, que es justamente la parte, esa de la categoría que vimos, también trató en... Pero sí, Sí, a mí también me pareció algo raro. Entonces voy a poner la paz pura, ¿era verdad? sí, la paz perpetua, que es justamente la filosofía sobre la paz de la que habló Immanuel Kant. Plantea ahí una paz universal, objetivo que por cierto no se logró. Pero añadí nomás ahorita el libro de Kant que te critica el juicio, por si por ahí te... Pero para mí, en mi opinión, es innecesario. Aparte Bueno, está bien, profe. en el examen lo que salió, lo que siempre sale son las críticas. Crítica de la razón pura y de la razón práctica. Esas son las obras que... Y de ahora no se va por el programa que esas son las obras que tocamos de Kant. Bueno. Profe, Patricia. una consulta con respecto a la clase pasada. ¿Marx era economista y filósofo también o solo economista? Marx estudió economía y estudió también historia. Y en el estudio de historia estudió filosofía, pero era economista también Marx. Ok, gracias, profe. Eh, Ahora empecemos a compartir.
Bueno, en esta clase ya nos estamos acercando al siglo pasado, del siglo XX. Ya estamos en el final, ya estamos a finales del siglo XIX, todavía estamos en la parte mediana superior. Y vamos a ver quizás la filosofía que más pegó en este tiempo, que fue el positivismo. El positivismo fue una filosofía que, a diferencia del marxismo, que vio el lado negativo del desarrollo industrial, el positivismo vio, por así decirlo, el lado guay, el lado genial de la revolución industrial. El positivismo veía los avances de la ciencia, por ejemplo, la máquina de vapor, avances en medicina. O sea, el positivismo notó que la industria trajo un montón de avances y por tanto los positivistas creían que la ciencia iba a evolucionar indefinidamente hasta que la humanidad llegue al progreso definitivo a través de la ciencia. Porque la ciencia mejora la industria y la industria mejora las condiciones de vida para los humanos. Entonces, va a ser la ciencia la que nos va a llevar a una época de prosperidad, decían los positivistas. Y el principal, de hecho, el fundador del positivismo es Augusto Comte. Que fue justamente el que postuló esto que les acabo de decir. Comte decía que la humanidad va avanzando por etapas, más o menos así como dijo Hegel, pero estas etapas responden al desarrollo científico, no a la idea de la libertad, como decía Hegel, sino a la idea de la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Sí, Paula, Augusto Comte de hecho, es el fundador de la sociología, aunque yo también entre los fundadores de la sociología le agregaría a Max Weber y a Carlos Marx. Pero fue Augusto Comte el que, y vamos a hablar de eso también. Augusto Comte decía que la humanidad iba avanzando y que este avance, esta idea de progreso es indefinida, o sea que va a ser siempre y cada vez vamos a ser mejores. Y que la humanidad avanza en 3 estadios. El primer estadio es el estadio teológico, donde la humanidad busca la explicación en Dios. ¿Se acuerdan ustedes? En una de las primeras clases hablamos de Ock el cavernícola que iba por la selva y de repente ve que cae un rayo y que Ock no puede explicar así cómo, sino que no puede dar una explicación de ser fenómeno fotoeléctrico producto de... No, él explica, ve como un poder, como algo poderoso y le da una personalidad, le llama Zeus, Thor, Odín. Porque la humanidad no tenía el avance suficiente, entonces explicaba las cosas por mitos, porque no conocía el origen ni las causas de los fenómenos. Ese es el estadio teológico. Cuando se buscan las causas en lo inasequible, en Dios. Y el estadio teológico tiene 3 fases. La primera fase es el fetichismo, que es cuando vos le atribuís poderes sobrenaturales a algo y le endiosás. Ustedes los que estudian psicología seguramente saben, sí, fetichismo, Patricia. Profe, pero en psicología significa otra cosa, fetichismo. En realidad tiene relaciones, ahora vas a ver. Tiene mucha relación. Porque fetichismo es cuando vos, o sea, cuando vos de cavernícola ve el rayo ese que cae y después de caer ese rayo le sigue, por ejemplo, la lluvia.
Entonces le interpreta eso como un Dios que trae lluvia. Entonces, ¿vos qué haces? ¿Qué haces? Inventar una danza o inventar, pero buscas un vínculo con ese Dios. O un objeto que le atribuye propiedades naturales. Por ejemplo, bailas una danza para que llueva o hacer una estatua del Dios. Por eso es fetichismo, porque vos a través de un objeto o un vínculo tenés la idea de eh, posesión o de poseer algún atributo de esa divinidad o algún favor de esa, querés llegar a algún favor con esa divinidad. Eh, como bien observó Patricia, fetichismo en psicología es otra cosa. El fetichismo en psicología es una desviación que consiste en que la persona que generalmente busca objeto de esa otra persona, eh, por ejemplo, el que tiene la ropa interior de alguien. Pero ¿qué quiere decir eso? Es el fetichista, el que tiene la ropa interior de esa persona, eh, busca también así un vínculo de posesión con esa, y es lo mismo lo que hacía el hombre antiguo, que a través de un ídolo o de un ritual o de un busca obtener un favor o un vínculo de posesión con esa eh, divinidad. Los primitivos hombres, por ejemplo, pintaban animales porque ellos pensaban que eso les iba a dar poderes en la casa. O sea, ellos una vez que pintaban animal pensaban que iban a tener poder sobre ese animal. Por eso pintaban un ciervo, un toro para tener, eso por lo menos dicen los antropólogos, ¿verdad? Y lo mismo las danzas, los rituales, incluso los sacrificios. Porque el sacrificio era vos matás a un cordero o a veces a un ser humano también para obtener el favor de ese Dios. Entonces, por eso, no sé si entienden cómo se relaciona el fetichismo del que habla Conte con el fetichismo del que habla la psicología. El principio es el mismo, es poseer algo de esa de la divinidad o de la persona. Después tenemos el siguiente estadio, que es el politeísmo. Cuando ya se establece un panteón de dioses definido. Por ejemplo, la mitología griega: Poseidón, el dios del mar; Afrodita, la diosa del amor; Zeus, el dios del cielo, del trueno; Apolo, el dios de la luz; Hera, la diosa de la familia, del hogar; Atenea, la diosa de la guerra estratégica; Ares, el dios de la guerra; Atenea también es la sabiduría, por cierto. O sea, tienen unos roles definidos los dioses. El positivismo, estamos a mitad del siglo XIX. Sería 1850 por ahí. Entonces, toda la humanidad primero pasa por el estadio fetichista, o sea, primero negocia, busca así rituales y cosas, y después ya pasa por el estadio politeísta, después ya le da atributos y personalidad definida a cada fenómeno. Entonces, por ejemplo, el mar es poseidón. Y Poseidón es un dios que te da abundancia, que te da pesca, que te da, pero también es un dios que se encoleriza porque el mar a veces se embravece. Y Poseidón por eso tiene un carácter colérico. Y cuando se encoleriza causa maremotos, causa también terremotos. Entonces, por eso los griegos le adoraban y a la vez le temían a Poseidón. Por ejemplo. Y así cada dios griego tiene su personalidad y su forma de ser. Y eso es el politeísmo.
Patricia acá Comte está explicando por las etapas que pasa la humanidad. Está haciendo como una especie de historia de la humanidad, así. Eso es lo que dice Comte, que la humanidad primero fue teológica, o sea, que primero buscaba la causa en los dioses. El estado teológico tiene causas, tiene 3 periodos: el fetichismo, que ya hablamos y explicamos, el politeísmo, y finalmente la última etapa del estado religioso es el monoteísmo, cuando ya las causas se le atribuyen a un solo Dios. Ah, profe, yo entendí mal entonces. Yo pensé que acá se volvía a lo de los dioses. No, no, Patricia, va avanzando la humanidad. En el monoteísmo ya no hay más un panteón de dioses, sino que todas las causas, todos los fenómenos son causados por una sola entidad, que es un solo Dios. La primera religión monoteísta conocida o registrada fue en Egipto, fue la religión del dios Atón, que sería el dios Sol. Cuando el faraón Akenatón justamente estableció una sola, sí, una sola religión. Y por cierto, esto es muy interesante porque Sigmund Freud, que seguramente ya deben conocer a Sigmund Freud. Sigmund Freud hizo un libro llamado Tótem y Tabú, que está libre para descargar en internet. En ese libro Sigmund Freud plantea que el cristianismo que la religión judeocristiana es fruto del culto a Atón. Porque según la teoría de Freud, Moisés era un sacerdote de Atón que se rebeló y al huir de Egipto tuvo contacto con las tribus de los hebreos, y ahí él expandió el culto a Atón, que se convirtió después en el dios judío cristiano. Esa es la tesis que plantea Sigmund Freud. Obviamente no tenemos forma de corroborar eso. De hecho, hay gente que cree que no, que la religión judío-cristiana es más antigua incluso, pero como los hebreos no tenían el tema de la escritura, porque eran básicamente tribu de pastores. Entonces la primera religión registrada monoteísta es el culto a Atón, que es el dios Sol. No es Atón, es Atón con N. Profe, ¿hay algún escrito, algún estudio, algo por el estilo que se refiera a lo que, a que las religiones, o sea, espera que fue, espera que, a Diana, que, sí, estoy formulando la pregunta en mi cabeza, profe, perdón. ¿A por qué será que hay muchas corrientes o religiones, no sé cómo decir, que le tengan a el sol como un dios? Pues está Apolo, está también este Atón. Siento que hay muchas cosas en común a veces. No sé por qué. hay muchas religiones que le veneran, que tienen cultos solares. Eso es lo mismo, mayas, esos le veneran al sol. Los romanos también tenían un culto al sol Invictus. Que de hecho la festividad Sol Invictus, de ahí derivan las Saturnales y de ahí deriva nuestra Navidad. Porque si vos te pones a pensar, de hecho si vos lees, que tenía en mente el Evangelio de Mateo, que es el que cuenta el nacimiento de Jesús, ahí dice que Jesús nació en un pesebre con ovejas, y respetaban a la oveja el pastor, y eso quiere decir que nació en verano, porque en invierno no le van a dejar ahí en la intemperie a las ovejas. Así quiere decir que Jesús habría nacido por junio, julio, no por diciembre, que es invierno en ese lado del mundo. Jesús hubiese nacido en junio, julio, ¿verdad? Pero en realidad no sabemos nosotros cuándo nació. Es una fecha simbólica la Navidad, porque nadie sabe cuándo es el cumpleaños de Jesús.
Pero se cree que los cristianos hicieron que coincidía con el culto al sol Invictus o las Saturnalias romanas. De hecho, si vos lees la Biblia, vas a llegar a la conclusión de que Jesús nació en verano, porque es imposible que estén las ovejitas hoy, como dice Mateo, si fuese invierno. Volviendo al tema, no sé si entendí tu pregunta, porque yo lo que entendía es si había más religiones del culto al sol. Sí, sí, es que me da más curiosidad cómo es algo común en muchas culturas. Sí, es común porque muchas de las sociedades pues se hicieron agricultoras y la agricultura pues depende del sol. O sea, sin el sol tu planta no crece. Entonces es común que obviamente le adores al sol, que depende de tu cosecha. Profe, pero hablando de la agricultura y del trabajo, solo los que tenían escasos recursos económicos le adoraban al dios o los ricos también. No, el tema es que todos dependían, el rico también dependía de la buena cosecha. Sí, ¿verdad? Por eso el sol, los ríos y todas esas cosas eran sagradas, porque todos son medios de subsistencia. Entonces tenemos estos tres estadios. Los tres momentos del estadio religioso, del estadio teológico, perdón, que son el fetichismo, el monoteísmo, el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Después viene el estadio metafísico, que en vez de explicar ya con temas de dioses, se explica con temas de conceptos abstractos. Empezamos a buscar cosas abstractas. Y acá ya entra la filosofía, acá ya entra la metafísica. Ya buscamos el arjé, ya buscamos el ser. Entonces acá ya pasamos de buscar Dios a buscar conceptos abstractos. El arjé, el ser. Ese es el estadio metafísico. Cuando queremos explicar la realidad mediante conceptos abstractos, la naturaleza, el cosmos, el arjé. Y finalmente viene el estadio superior de la humanidad, el último estadio de la humanidad, que es el estadio positivo, que es el estadio científico, donde las explicaciones de la realidad se buscan a través de la ciencia. Es la ciencia la que va a dar la explicación concreta de las cosas. Y es la ciencia la que va a hacer que la humanidad avance y progrese. Profe, una ¿Sí? consulta. Acá como obras de Auguste Comte me salen curso de filosofía positiva, discurso sobre el espíritu positivo, catecismo positivista, sistema de política positiva. ¿Cuál tenemos que sabernos de memoria? De Comte no te preguntan Las sus obras, obras. no. Pero lo más importante obviamente es su curso de filosofía positiva. Pues en el estadio positivo, la humanidad ya no busca una explicación ni abstracta, ni sino que busca una explicación científica, la explicación real de los fenómenos, porque la ciencia, a diferencia de la filosofía y de la religión, para Comte, la ciencia es confirmable, contrastable, experimentable. Entonces, por eso es el verdadero método, el método científico. Ahora hablemos de la sociología, ya que acá ya la compañera se adelantó. Comte, como ustedes saben, tenía una mentalidad así. Acuérdense que, que Comte vivió la época del desarrollo de la industria, donde la industria se desarrollaba un siglo de grandes avances en la industria y en la sociedad. Y también fue un siglo grande en avances de la ciencia. Acuérdense que en esta época está la teoría de Darwin,
eh, se empiezan a confirmar o hacer avances en la física de Newton. O sea, muchísimas cosas hacen que Comte piense que la ciencia es el camino para que la humanidad avance. Entonces, Comte dice que el modelo a seguir, como les dijimos, es la ciencia. Y todas las ciencias tienen que tener el mismo modelo que las ciencias rígidas, que las ciencias duras. O sea, todas las ciencias, igual que como vimos en Kant, todo tiene que ser como la física. Entonces, Comte decía que a la sociedad se le tiene que estudiar como la física. Entonces dice que así como la física tiene leyes, el funcionamiento de la sociedad también tiene que tener leyes. Por eso Comte quería establecer una física social. O sea, quería establecer una ciencia que establezca leyes como la física sobre el funcionamiento de la sociedad. Por eso dice Comte, hace falta una ciencia que tenga por objeto el fenómeno social, o sea, estudiar la sociedad como un fenómeno. Ya vimos nosotros qué es fenómeno. Y esa ciencia es lo que primero llamó física social y después llamó sociología. Y la sociología tiene dos métodos para estudiar. Primero está el método diacrónico, o sea, un problema, se estudia un problema a partir de su evolución histórica. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo digo, yo quiero estudiar, por ejemplo, el problema de la tierra en Paraguay. ¿De dónde viene nuestro problema de la tierra? Creo que en historia ya están por ahí, por esas partes, o si no, ya han pasado esa parte. Bueno, nosotros en Paraguay teníamos, cuando nos independizamos, tuvimos lo que se llama la estancia de la patria, que eran tierras del Estado, que eran para la gente que cultivase, que el Estado disponía para que la... Después vino la guerra del 70, la guerra de la Triple Alianza. Ahí el gobierno que fue instaurado después de la guerra, organizó lo que se llama la venta de tierras. De que se le culpa a Bernardino Caballero, pero liberales también estuvieron ahí metidos en eso. Entonces se vendieron las tierras que eran del Estado y ahí empieza a surgir lo que es latifundio, que es latifundio, la gente que compró mucho y que empezó a... Después de esto vino el tema de la guerra del Chaco, que nosotros para proteger nuestro Chaco también le dimos a colonos tierras a precio irrisorio. Yo tengo un colega que fue mi compañero de cursillo que se llama Burt, que es menonita, viene justamente del Chaco. Él hizo una linda tesis sobre eso. Después también tenemos la época de Stroessner, que ahí también hubo repartija de tierra a los amigos y a los milicos y a todo el mundo. Y entonces, ven que el problema, entonces, esa es una evolución histórica, un estudio histórico, así donde vos te vas. Acá está el problema de la tierra. ¿Cuándo empieza? Después de la guerra. Y dura hasta la actualidad. Entonces, vos, ¿de dónde viene el problema de la tierra? Y bueno, viene en realidad es complejo. Yo estoy simplificando el tema, pero básicamente eso, viene de la repartija de tierras. Después, con el tema de la guerra del Chaco, que tuvimos que darle a colonos de esta tierra a precio irrisorio, para que ellos ocupen el Chaco y no nos quiten el Chaco. Y después, con la repartija de tierra que hubo durante la dictadura. Ahí está el problema. Entonces es un estudio diacrónico, porque es estudio histórico, vamos a decir. Después tenemos otra forma de abordar la sociología, que es el estudio sincrónico.
que es, por ejemplo, analizar un problema de un periodo determinado. Por ejemplo, vos querés estudiar, por ejemplo, problemas sociológicos, por ejemplo, la pobreza. Y no te vas a seguir el origen de la pobreza, porque eso va a ser, sino que vas a estudiar eh, el problema de diferentes disciplinas. Por ejemplo, la pobreza puede estudiar desde la economía, puede estudiar de las políticas, hay políticas públicas, faltan políticas públicas, puede estudiar desde la economía, causas económicas de la pobreza, puede abordar desde la ética. Profe, y desde la psicología no podría ser también como causas psicológicas de la pobreza o Sí, algo así. sí, también. Entonces, en vez de hacer algo histórico, hace algo así multidisciplinario. Y las dos formas de abordar un problema son válidas. Las dos formas son formas válidas de abordar la sociología. Admitir. Ahí viene alguien más, por eso. Entonces, estas son las formas que Conte planteó. Esta ciencia de la sociología sería desarrollada después por, como le dije, Max Weber, que incluso para mí fue más, contribuyó más a la sociología que Conte. Y también entra Carlos Marx. Conte también, esto es muy interesante, Conte también pretendía hacer un culto a la humanidad. Él quería que así, en vez de los santos, en vez de que quería que se haga un culto a la humanidad, a los científicos, a los humanos ilustres, a las personas que contribuyeron, ya sea a la democracia o a la ciencia. Entonces Conte, con ese fin, elaboró un calendario de la humanidad. Ustedes, no sé si ustedes conocen el calendario Bristol, el calendario de los santos. Yo estoy seguro que a lo mejor un abuelo, usted, un bisabuelo, tiene nombre de acuerdo al calendario Bristol. Y yo por eso digo así entre nos, digo que es el calendario Bristol es responsable de todos los nombres feos que hay así. Algunos, ¿Cuál es ese almanaque, no sé qué? sí, de los santos, que tiene sus santos su día. Y yo por ejemplo me tuve que haber llamado Roque porque nací el 16 de San Roque. Por suerte no me pusieron Roque, ¿verdad? Tengo un nombre hebreo, pero no es nombre bíblico, pero no es, por lo menos. Sí. Mi abuelo, por ejemplo, se llamaba Eleuterio. Y porque nació el día de San Eleuterio, no me acuerdo. La que no me acuerdo con un año de mi abuelo. Bueno, nació el día de San Eleuterio y le pusieron Eleuterio. Y él le dijo a mi mamá y a mis tías, les dijo, no le vayan a ninguno de sus hijos le van a poner mi nombre. Les digo, mi abuelo materno, Eleuterio. Entonces, muchos nombres así, por eso muchos nombres son así. Y cuando ustedes ven esos nombres raros así, probablemente sea culpa del calendario Bristol. Hay nombres lindos. Esther es lindo nombre, viene de Istar, que es estrella. Bueno, volviendo al calendario, bueno, Comte quería hacer un calendario pero un calendario con los nombres de la humanidad. En vez de santos, poner humanos ilustres, como le dije, científicos, personas que contribuyen a la democracia, a la libertad. Y lo interesante de este calendario es que lo interesante de este calendario es que en este calendario había dos latinoamericanos. Uno era Simón Bolívar, por su contribución a la libertad, y otro era el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. O sea, Comte consideró que Francia fue un gran contribuidor a la humanidad y le puso en su calendario. Porque Francia tuvo el mérito de haber fundado la primera república en Sudamérica. Entonces, Profe, ¿y
Profe, ¿y cómo le conoció a Francia él? O sea, ¿cómo llegó la información hasta Comte? Y yo creo que la principal fuente directa que tenían eran las cartas de Robertson, que fue un inglés que vino acá a Paraguay y que conversó con Francia. También está, aunque nunca vino acá, también está un político famoso, Thomas Carlyle, que justamente defendió a Francia porque en la época todo el mundo hablaba de Francia como un déspota, como un... Fue Thomas Carlyle que eh, habla así en sus libros sobre los héroes, habla del doctor Francia así como alguien que justamente que funda la primera república en Sudamérica. Entonces, a través de esa fuente, yo creo que Comte llegó a conocer la obra del doctor Francia. Esperen un ratito. Bueno, el positivismo, finalmente para ir cerrando ya con el positivismo y seguir con... Positivismo fue la filosofía del momento, o sea, fue pegó así todo el mundo porque era así lo que la gente, o sea, lo que la gente veía, o sea, la gente veía que había muchos avances, muchos... Eh, imagínense ustedes en el siglo XIX que tuvimos. Tuvimos la luz eléctrica, tuvimos la máquina de vapor. Eh, imagínense cómo mejoró la vida en el siglo XIX. Se alargó la esperanza de vida de la gente, todo gracias a los avances científicos. Hubo avances en la medicina, en la física, en todos los campos de la ciencia. Entonces la gente pensaba, en serio pensaba que eso iba a ser así. Y Comte representaba ese espíritu, que la ciencia iba a ir cada vez mejorando más la vida humana. Pero ese sueño acabó con las dos guerras mundiales. ¿Por qué? ¿Qué nos demostraron las guerras mundiales? Nos demostraron que la ciencia no solo sirve para hacer mejores medicinas y mejores máquinas, sino que también sirve para hacer armas más eficientes para matarnos. Y en las dos Profe, guerras ¿quién mundiales, era el, Patricia, profe, quién era el Isaac Newton? Ahora que gracias a él se hizo una bomba. no, Newton murió, Newton ya estaba remuerto ya cuando Albert Ay, Einstein, me equivoqué. ¿Quién era entonces, profe? Albert Einstein fue el que Ah, el descubrió, profe. sí, su teoría llevó a que se descubra la división del átomo y eso llegó a usar la bomba atómica. Entonces, ahí es donde el positivismo decae. Ahí es donde el positivismo va a pique, porque la ciencia no es que nos va mejorando, sino que la ciencia también, porque ustedes piensen que Auschwitz era algo científico. La gente experimentó con gas, hizo experimentos médicos, o sea, se usaba la ciencia en Auschwitz. Hay también un escuadrón 7-3, no sé cuánto, donde hacían experimentos humanos los japoneses con los chinos. O sea, la ciencia no solamente trae progreso, sino que también trae horrores. Y el ejemplo que dio Patricia es el característico de la bomba atómica. Bertrand Russell, un filósofo, dijo, por primera vez la humanidad tiene la capacidad de aniquilarse a sí misma. Cuando se refirió a la bomba atómica. O sea, la ciencia nos llevó a la capacidad de aniquilar a nosotros mismos. Y es que lo que nos vio Comte es que la ciencia no es algo bueno per se. La ciencia es una herramienta y como toda herramienta puede usarla para el bien o para el mal. La energía nuclear se puede usar para dar electricidad barata y limpia a toda una ciudad, pero también se puede usar para tirar una bomba y matar miles de personas en un saque. Entonces, eso es lo que
no vio Comte. Aún así, el positivismo influyó muchísimo en todas las ramas. Por ejemplo, el principio de Wilhelm Wundt era positivista, el fundador de la psicología, porque quería la conducta humana observable. Quería estudiar la conducta humana como ciencia, así como la física. Así. Lo que Comte quería con la sociología, Wilhelm Wundt quería con la conducta humana. Lo mismo Pavlov, estímulo-respuesta. Después sí hay corrientes de la psicología como la Gestalt que rompen con el positivismo y que dicen que no, que el humano no es solamente lo observable, lo medible, sino que hay dimensiones humanas que están... y que la conducta humana no es 2 más 2. La conducta humana no es por estimular así y va a responder así, porque el humano es más complejo que eso. Profe, ¿y usted qué opina de la Gestalt? Hay muchos psicólogos que dicen que es una basura porque no tiene evidencia científica. Y lo mismo también se dice, por ejemplo, del psicoanálisis. Pero yo creo que Eso sí, profe, sin dudarlo, el psicoanálisis es basura. aunque tienen esas dos escuelas, tiene muchas limitaciones. De hecho, el psicoanálisis, muchas veces el psicoanálisis experimentalmente se comprueban ya como falsos. Yo creo que igual tienen su aporte a la historia de la psicología. Muchas cosas nosotros no entenderíamos sin los conceptos de la Gestalt y el psicoanálisis, pero sí, es cierto. Sí, profe, pero el tipo le mató a mucha gente por ahí, Freud, Sí, porque con sus propias teorías, con sus propios métodos, ni siquiera pasaba por revisión científica. Él hacía nomás las cosas y la gente moría. sí, eso se le cuestiona mucho a Freud, que sus métodos no pasaban por él. Incluso se le cuestiona que él hasta falseaba resultados para que coincidan Claro que sí, profe. con Y su teoría. lo único bueno de Freud es que gracias a eso se dieron cuenta que su teoría no servía para ni mierda y se creó la terapia cognitiva. Y sin embargo, por ejemplo, que uno de los argumentos para que se deje de considerar, por ejemplo, la homosexualidad como una enfermedad viene de Freud. O sea, Freud fue lo primero que dijo, estos no son locos, ni no son enfermos. Entonces, pero es que no es tan simple como decir, pero sí. Aunque sea algo hizo bien el tipo. Sí. Ya ve que no es tan fácil como... Bueno, ahora, a ver, toda mi pantalla, compartir. Barnett presenta, desde finales del siglo XVIII, una serie de cambios en la sociedad. Estaba consolidando una de las fuerzas más poderosas e importantes para el desarrollo de la humanidad. ¿Batman? No, la ciencia. Ciencia. Batman es un científico. De manera progresiva, el conocimiento científico fue dando a los seres humanos las herramientas para comprender el mundo y alterarlo en su beneficio. Y con los avances de pensadores como Galileo, Newton, Leibniz, la ciencia parecía estar en su mejor momento. Y todo gracias al método científico, un procedimiento sistemático que nos permite observar los fenómenos del mundo, medirlos, clasificarlos y establecer leyes infalibles. Y desafiar a la naturaleza. ¡Está vivo! ¡Vivo! Sí, eso también. Todo gracias al método científico. Las ciencias se convirtieron en la fuente de conocimiento más importante y se estableció su pretensión de poderlo explicar todo. Pero, ¿podían explicarlo todo? ¡Duda! Las matemáticas, la química, la física y la biología ya estaban en manos de la ciencia, pero quedaba otro aspecto importante, la sociedad. ¿Es posible explicar la sociedad con la ciencia? Esa era la gran pregunta que rondaba en el siglo XVIII. Pensadores como Henry de Saint-Simon y Edmund Hume tenían una fuerte opinión al respecto. ¡Por supuesto! Aunque seguro lo dijeron de manera más científica.
Pero no sería hasta el siglo XIX que las ciencias sociales hicieran su aparición, y todo gracias al filósofo Augusto Comte. Comte era un fanático de la ciencia y estaba convencido de que el método científico podía aplicarse a cualquier cosa. En 1838 acuñó el nombre de sociología para la ciencia encargada de lo social y creó un sistema de pensamiento filosófico para sostener sus ideas, el positivismo. ¡Claro que sí! El método científico y la sociedad se unen. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! Estoy seguro, confiado y feliz. ¡Oh, pero qué hombre tan positivo! No solo positivo, positivista. En realidad, ser positivo no es sinónimo de ser optimista o de tener una actitud positiva. ¿De qué hablas? ¡Mira estas sonrisas! ¡Qué positivos somos todos! Para el positivismo, el mundo se reduce a los hechos concretos, es decir, a las cosas que pueden observarse, experimentarse, medirse y clasificarse. Todo lo demás no existe o es falso. Positivo quiere decir que sí existe, al contrario de lo negativo, que no existe. ¡Y que tenemos muy buena actitud! ¡Mira estas sonrisas! Bueno, ya, como quieran. Comte aplicó la observación y mediciones del método científico a distintas sociedades, pues su deseo era encontrar leyes que regieran el comportamiento humano, y pronto llegó a su primera máxima. Todas las sociedades tienen la constante del cambio histórico y evolucionan con el tiempo. Es la ley del progreso. ¡Progreso! Oye, eso me interesa. Comte determinó que todas las sociedades pasamos por 3 estados en los que los seres humanos nos relacionamos de manera diferente con el mundo, y cada uno de estos estados es progresivo, es decir, que es mejor que el anterior. El primero es el estado teológico, donde la gente explica todo con supersticiones, mitos y la creencia en un Dios. La iglesia ordena el mundo y la gente es ingenua, como niñitos. Oh, sí, Comte estaba en contra de la religión y cualquier tipo de pensamiento religioso, porque, bueno, pues ya saben, no es científico. ¡Científico! El segundo estado es el metafísico, donde la gente empieza a confiar en la razón y sus ideas para explicar las cosas. Es mejor que creer en dioses, pero las ideas pueden ser falsas y ridículas. Es como cuando uno es adolescente. El positivismo rechaza las ideas universales y explicaciones totales, porque cada conocimiento debe ser parcializado según el método científico. Cada fenómeno tiene su propia y única explicación. Y por último está el estado positivo, donde el ser humano al fin explica el mundo solo con la ciencia, rechaza lo metafísico y paranormal para encaminarse como un adulto al progreso y la flor de la vida. Y para cantar sobre lo positivos que podemos ser. Soy feliz, 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 oh, qué feliz soy, todo es muy positivo, qué feliz. Alcanzar el estado positivo era el gran sueño de Comte, y para ello tenía la idea de que el Estado y la ciencia debían fusionarse y juntos impulsar el orden positivo y científico, ya fuera por las buenas o por las malas. Comte había crecido en una Francia caótica a causa de la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y la Restauración. Por eso deseaba el orden. Creía que una sociedad en calma era la única manera de progresar. Solo la ciencia era capaz de controlar lo impredecible y darle sentido al mundo. Ahora nos van a echarle culpa a nosotros. Pero para evitar cualquier guerra o conflicto, Comte estaba dispuesto a que el Estado tomara el control absoluto de la sociedad y garantizara el orden. Solo con orden se logra el progreso. Sí, ya sé, suena súper malvado, pero Comte tenía la esperanza de que el orden se lograra por buena voluntad, tanto que su frase más famosa es amor, orden y progreso. Entre el siglo XIX y XX, el positivismo tuvo una gran influencia en el mundo. Por ejemplo, en América Latina, particularmente en México, fue muy popular. Me encanta esto del progreso y el positivismo, aunque tal vez yo le quite la parte del amor. Sí, así está mejor. ¡Maten a los desordenados! Las
ciencia, el orden y el progreso fueron los ideales del positivismo y su influencia fue muy grande durante varias décadas, aunque su tendencia hacia el autoritarismo, la falta de apertura para distintas formas de conocer e interpretar el mundo, además de la imposibilidad de comprender científicamente todos los asuntos humanos, la hizo perder impulso y credibilidad conforme avanzaba el siglo XX. ¡Vamos, siglo XX! ¡Esfuércense un poco! ¡Les falta espíritu positivo! ¡Uy, público difícil! Comte nunca cambió de idea, y su obsesión por la ciencia era tal que en sus últimos años incluso quiso fundar una religión científica en la que todos adoraran al dios de la ciencia y a los principios físicos de la naturaleza. Sí, ya sé, y por eso lo encerraron en un manicomio. ¡La ciencia es Dios! ¡Somos felices! ¡Pensamiento positivo! Sí, señor Comte, lo que usted diga. Ahora déjese inyectar la morfina. ¡Vamos! Y ese fue el positivismo, una de las doctrinas filosóficas más importantes de la historia, y que nos recuerda lo maravilloso que es la ciencia y de que cuando no nos pasemos de la raya. Orden y progreso, orden y progreso, orden y progreso. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que la doctrina del positivismo todavía es válida en nuestros días? Pónganlo en los comentarios, así como sus sugerencias para nuevos temas de video. Si les gustó este video y quieren ver más, recuerden que pueden apoyarnos en nuestra página de Patreon, donde con un Bueno, espero que les haya gustado ese video explicativo. Patricia. Me encanta. Profe, una consulta. Entonces, ¿Comte sería el padre de la sociología o hubo alguien más anterior a él? Y ahí está, ahí yo hago polémica porque todo el mundo lo considera Comte, pero para mí están también los aportes de sus contemporáneos, Max Weber y Carlos Marx. De hecho, para mí, Max Weber desarrolló mucho más la sociología que Comte, ¿ven? Pero como el programa de estudio, si ustedes le preguntan el examen quién es para la sociología, ustedes pongan Comte. Así de sencillo. Profe, ¿y qué otra cosa podría salir de él sobre el examen? Y los tres estadios, ¿Como Dale. 7 nomás, profe? O sí. Ahora profe, y al avancemos. final le internaron en el psiquiátrico el tipo. Patricia. Al Perdón, final le internaron en el psiquiátrico el tipo. sí, el que se quedó medio, ¿En serio, profe? sí, se quedó medio loquito. Yo creo, profe, que Einstein se habrá quedado peor con todo lo que hizo sobre la bomba atómica. Vos sabés que de hecho fue Albert Einstein el que le escribió una carta al presidente estadounidense. Einstein era pacifista, pero él observó que los físicos alemanes estaban investigando el tema del átomo, y él le escribió una carta al presidente estadounidense diciéndole, señor presidente, los alemanes están haciendo esto y podrían estar investigando sobre la bomba atómica. Yo le recomiendo que usted haga lo mismo. Y de ahí, por eso Truman, era Roosevelt, presidente Roosevelt. Él ahí agarró y dijo, denle dinero ilimitado al proyecto Manhattan para tener una bomba lo más pronto posible. O sea, fue la carta de Einstein la que hizo que los estadounidenses se pongan las pilas con la bomba. Porque aunque Einstein era pacifista, sabía que si los alemanes conseguían la bomba iba a ser un desastre. Después se descubrió que los alemanes estaban como 10 años más atrasados en tema de la bomba, porque la teoría de la guerra relámpago parecía una guerra rápida y la bomba iba a tardar años, entonces no se le financió lo suficiente. Pero los yanquis sí financiaron. Entonces, pues Einstein en parte responsable de la bomba atómica. Pero qué estúpido. Profe, ¿y qué ciudad era que explotó con su bomba? ¿Qué?
¿Qué ciudad era que explotó con su bomba? Con la bomba atómica explotaron Hiroshima y Nagasaki. O sea, profe, que hay un cantante que dice, Ozuna se llama, que dice, explota como Nagasaki. Re atrevido el tipo. Bien. No sabía que Ozuna tocaba el tema de las energías nucleares. No sabía. Bueno, ahora hablemos de uno de los filósofos más polémicos, que es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es quizá uno de los filósofos peor entendidos y más difamados de la historia. Él nace en 1844 y muere en 1900. Vivió en un periodo, para que ustedes entiendan su filosofía, tienen que entender parte de su vida. Vivió en un periodo que es de la sociedad victoriana, que es un periodo así súper moralista. Era un periodo donde la mujer tenía que tener el vestido largo y tenía que tener el corsé. No tenía que mostrar acá tenía que estar así cerrado. Los hombres tenían que vestirse con traje, era un periodo muy conservador de la historia. Y por eso la filosofía de Nietzsche no cayó muy bien. De Nietzsche se dijeron muchas cosas. Se dijo que era racista, que se metía con su hermana, que murió de sífilis. De hecho, Nietzsche no era nada racista. Sí, eso se dijo, perdón. Nietzsche no era racista, sí. De hecho, hay cartas que donde Nietzsche le detestaba a su cuñado, al esposo de su hermana, porque el esposo de su hermana sí era racista. El esposo de su hermana vino acá a Paraguay para fundar una colonia de alemanes puros. Sí, le dijo sácate negro. Le dijo eso sí. Pero Nietzsche le decía cerdo racista, le decía al su cuñado se llama Bernard Foster. Su cuñado vino acá a Paraguay, su cuñado con la hermana de Nietzsche, para fundar una colonia de alemanes puros. Y ese proyecto fracasó acá. O sea, Alemán es puro pico. Re racista sí. el tipo. Sí. O sea, que todo tiene que ser rubito, con ojos azules. La raza aria. Pero ese proyecto fracasó y terminó suicidándose. Bernard Foster acá en Paraguay murió y está enterrado en el cementerio alemán de San Bernardino. Bernard Foster, él fundó la ciudad de Nueva Germania y está enterrado en el cementerio de San Bernardino, en el cementerio alemán de San Bernardino. Mi abuela materna también está enterrada y está a tres tumbas mi abuela está en la tumba de Bernard Foster. Por cierto, la hermana de Nietzsche le pidió a Nietzsche para que venga acá. Le dijo, Nietzsche, venía acá a Paraguay. Y Nietzsche rechazó por dos razones. Uno, el clima. Y dos, en el país no hay biblioteca, dijo Nietzsche. Yo no sé qué hacer en un país sin biblioteca, dijo Nietzsche. O sea, Nietzsche no quiso venir acá. Su hermana le pidió para venir acá y no. Después su hermana vuelve a Alemania porque Nietzsche ya se enferma. Entra en un periodo de locura. Y poco después, en 1900, Nietzsche ya casi sin poder moverse, ya sin apenas hablar. Estaba así como muere Nietzsche. Nietzsche sufrió mucho. Él se doctoró en filosofía por la Universidad de Basilea. Se doctoró. Pero siempre tuvo problemas de salud y siempre porque era muy polémico, siempre tuvo problemas también en la enseñanza.
En su vida sentimental tampoco le fue muy bien. Eh, Se enamoró de una mujer que se llamaba, porque ya murió, Luz Andrea Salomé, que fue una gran psicóloga. El amor platónico de Nietzsche fue una gran psicóloga. De hecho, fue una de las primeras que escribió sobre el narcisismo. El tema es que Luz Andrea era una mujer de carácter fuerte y Nietzsche era medio también de carácter fuerte, entonces era medio posesivo y Luz Andrea era muy free. Entonces no, eh, al final Luz Andrea le dejó en la friendzone, como se dice ahora. O sea, te quiero pero como amigo. Y Nietzsche nunca se repuso de ese, siempre le... Acá algunos dicen que después de eso, para desquitarse, se metió con la esposa de Wagner, el compositor, el que hizo la cabalgata de las Valquirias. Muchos dicen que Nietzsche se metió tuvo amorío con Cosima Wagner, que era la esposa de Wagner. Y también con muchas prostitutas. Pero ese es otro tema. El pobre solo quería amor y comprensión. Bueno, el punto es que Nietzsche después, como le dije, Nietzsche después entra en un periodo de locura y muere. Y lo que se dijo primero, sí, para más, es que Nietzsche murió de... No. Lo que dicen que Nietzsche murió, no que nosotros sepamos, ¿verdad? A lo mejor hay un descendiente de Nietzsche desconocido. Profe famoso, ese que dice tu papá, no, yo no tengo más hijos, después te encontraba por ahí. Si ustedes viajan a Alemania y ven a un tipo con bigote así parecido a Nietzsche, a lo mejor es Nietzsche, es descendiente de Nietzsche. Lo que sí que Nietzsche muere y se dice que murió de sífilis, pero un estudio del 2016 reveló, se acuerda los estudios médicos, porque ¿viste? Antes había los diarios médicos, los médicos registraban todos los síntomas y esas cosas. Y lo más probable es que no sea la sífilis lo que le mató a Nietzsche, sino una enfermedad degenerativa del cerebro que se conoce como enfermedad de Pick, que posiblemente ha heredado de sus padres, porque su padre también tenía obsesos de locura. Entonces posiblemente Nietzsche esa enfermedad tenía y posiblemente esa enfermedad haya sido lo que les mató. Y al pobre se dijo que murió de sífilis. Otra cosa que le difamó mucho a Nietzsche, espera un ratito. PICK se escribe. Enfermedad de Pick, PICK. PICK. Otra cosa que le difamó a Nietzsche es que, como les dije, su hermana pues se metió con un racista que se suicidó, murió antes que Nietzsche, pero su hermana vivió hasta viejita y su hermana tuvo afiliación con los nazis. Incluso llegó a decir que el nazismo encarnaba la filosofía de Nietzsche y entonces obviamente eso le difamó muchísimo a Nietzsche. Y recién después de la Segunda Guerra Mundial, con los estudios de dos estudiosos, Colli y Montanari, recién ahí se empezó a ver un lado más alejado al nazismo de Nietzsche. O sea, el tipo tuvo mala suerte en todo, así, ¿no? En el amor, le acusaron de racista, le acusaron, es de la Charlie Brown de los filósofos. La mala suerte así que tuvo fue increíble. Profe, profe, que mucho me estoy riendo. Repetí un poco lo que dijiste. Que era el Charlie Brown de los filósofos. No, no puede ser. Y en cierto, todo le fue mal. Su filosofía fue difamada, le fue mal en el amor, en todo le fue mal al pobre Nietzsche. Bueno. Por cierto,
Nietzsche fue amigo de Sigmund Freud, fue su amigo. Y Luz Andrea Salomé, el amor platónico de Nietzsche, se metió con Sigmund Freud, que era amigo de Nietzsche. Y también se metió con... Chismecito, chismecito. El cotilleo filosófico al orden del día. Profe, qué traidor. O sea, una traición. Y no sé qué decirte al respecto de eso. Y Freud le dijo, Derrochero. tranquilo amigo, yo lo haré por ti. Yo lo haré por ti, le digo. Bueno, entonces, tiene que tener en cuenta que Nietzsche vivió en un periodo donde la moral era excesiva, la moral victoriana. ¿Sí? Como le dije, era un periodo así que todo tenía que ser recatado, tenías que tomar el té con el dedo así, tenías que ponerte el vestido. Para que te haga un ejemplo, le voy a contar, en esta época sale una novela que se llama Ulises, de James Joyce. Y la novela narra un día en la vida, o sea, yo leí la novela, pero no la recomiendo leer a usted porque es una descripción larguísima de un día en la vida de un tipo normal, que se llama Leopold Bloom. La novela describe desde que se levanta hasta que se acuesta el tipo así. Todo un día en la vida de una persona normal. De eso trata el Ulises. Lo que sigue en una parte de la novela, el tipo sale a caminar y describe todo lo que ve así, y entre las cosas que describe está, le describe a una mujer que está caminando, y la novela describe que cuando estaba caminando se le sale la pollera y se ve el talón de la chica. Y por esa descripción que hizo Joyce, se armó un escándalo. Novela erótica y no sé qué otra cosa más. Y desde ya le acusaban de todo al pobre James Joyce. Por un talón. Pero imagínense ustedes lo que era la moral de esa época. Sí. Porque describió que se le veía el talón a una mujer. Ya, Profe, sí, ya era así algo que incitaba al erotismo. Profe, yo tengo una consulta, ya que hablamos de la época victoriana, ¿eso era de qué país eran los victorinos o la época victoriana? Surge eso en la sociedad inglesa, por eso se llama moral victoriana, porque es de la época de la reina Victoria. Pero se difunde por toda Europa, sino de ahí surge el tema ese del gentleman, que tenés que hablar todo así, que tenés que tomar con delicadeza, y que la mujer tiene que usar el corsé y el vestido que se le arrastre, todo su vestido. Profe, No ¿quién se era puede la escalar. reina? ¿Qué? ¿Quién era la reina? La Victoria. reina Victoria, sí. Y para que esto les estoy explicando para que ustedes entiendan contra qué va la filosofía de Nietzsche. Contra el incesto. No, Nietzsche se peleaba bastante con esa moral, porque Nietzsche decía, después vamos a ver cuando avancemos en la clase, esa moral es hipócrita, decía Nietzsche. Bueno, Nietzsche empieza escribiendo que hay dos fuerzas estéticas en el mundo. Primero está lo apolíneo, que es el orden, la luz, la medida. Apolíneo es por Apolo. Apolo era el más bello de los dioses griegos. Apolo es el dios de la luz, por eso es feo Apolo. Feo quiere decir el luminoso. Apolo es luminoso, feo Apolo. Por eso Apolo es el orden, la luz, la medida, lo racional. Pero el humano no es solamente racionalidad, dice. No es como dicen los victorianos, como decían esto que describimos, no es solamente, el humano no es solamente, son los 5, tengo que tomar mi té, sino que el humano tiene un lado que nosotros no queremos mostrar, que es nuestro lado salvaje, nuestro lado irracional, nuestro lado que quiere dominar, nuestro lado que es instintivo, que es impulsivo, que se rige por las pasiones. Nosotros no podemos vivir, eso decía Nietzsche, nosotros no somos racionales todo el tiempo, sino que tenemos, por así decirlo, un lado oscuro que quiere imponerse. O sea, hay dos tendencias. Por un lado, el lado racional, y por otro lado, el lado dionisíaco. Dionisio era el dios vasco, el dios del alcohol, el dios de la fiesta, el dios de la... mientras Apolo era todo así, estaba mamadísimo y era todo así musculoso, Dionisio era gordito y tomaba todo el día. Y vivía con los sátiros, que son
hombres cabra, que representan justamente el apetito sexual. Entonces Nietzsche Profe, decía que, Patricia, entonces Dionisio representaba, o sea, algo más temperamental y Apolo, el dios, algo más racional. sí, exactamente. Y Nietzsche decía que la humanidad tiene esas dos facetas. Y esto es importante porque esto que dijo Nietzsche va a tomar Freud. Y Freud, Freud le va a llamar a lo apolíneo, le va a llamar lo consciente, y a lo inicial le va a llamar el inconsciente. O sea, aparte de la mina, Freud le robó la teoría a Nietzsche. O sea, que le robó a la novia y también su teoría. Ay, no, hablando en serio, Freud se inspira mucho en las ideas de su amigo Nietzsche. Yo digo que robó, ¿verdad? Pero vamos a ser buenos y decir que se inspira. Amigazo, sí, tenés. Entonces, eso decía Nietzsche, que nosotros en la vida tenemos dos pulsiones. Un lado racional, que es nuestro lado recatado, nuestro lado que quiere ser educado, correcto, y otro lado irracional, que es el lado que quiere dar rienda suelta a nuestros instintos. Nietzsche critica a la metafísica. Critica los valores de la metafísica. Porque la metafísica, dice Nietzsche, es el mundo al revés. La metafísica es estudiar el más allá en vez de estudiar lo que está acá. En vez de estudiar la realidad, estudiar la irrealidad. Por eso, la corriente que funda Nietzsche se llama vitalismo, porque Nietzsche decía, lo que es tu estudio es la vida. El ser humano no es un momento del espíritu, no es naturaleza, el ser humano es vida. El ser humano es un organismo que vive, que siente, que desea. Y la metafísica es ajena a la vida, porque la metafísica estudia lo que hay más allá, lo abstracto. La metafísica, decía Nietzsche, es enemiga de la vida. Entonces, estudiar el más allá. Por eso Nietzsche lo odiaba a Platón, porque Platón sacó la realidad. Para Nietzsche, Platón era más o menos el padre de todos los males, porque Platón fue el primero que dividió el mundo. Platón fue el que dijo, acá está el mundo falso, el mundo este, y Nietzsche decía, no, este es el mundo verdadero. Tu mundo lo que es falso, decía Nietzsche. La metafísica es el preocuparse por el más allá en vez de preocuparse por el más acá. El único mundo que existe es terrenal, en donde vivimos, en donde sentimos, en donde sufrimos, en donde estamos acá. Profe, yo quiero decir algo, pero Nietzsche en serio que lo odiaba a Aristóteles y a Platón, lo odiaba a muerte luego. Sí. Por la separación así, seguro él consideraba estúpido separar al cielo de la tierra. Era algo arcaico. Y para Nietzsche, Platón es el padre de la metafísica, porque dividió, en realidad para mí es el padre, pero para Nietzsche era Platón, porque Platón fue el primero en partir la realidad en dos. Nietzsche tenía una frase que dice non plus ultra. ¿Qué quiere decir non plus ultra? No hay más allá, solo existe el acá. O tenés que vivir acá. Viví acá, sufrí acá, pero es acá, tu vida es acá. No te preocupes por el ser, no te preocupes por Dios, no te preocupes, tu vida es acá. La frase es, te voy a escribir, Patricia. ¿Del latín es, profe? Sí. Entonces, Nietzsche decía que la metafísica es enemigo, porque justamente la metafísica te aleja de la vida, porque te preocupas por un más allá. Y la metafísica también, como ustedes habrán imaginado, engendra también para Nietzsche la religión.
y hace que nosotros consigamos este mundo real como irreal. Entonces Nietzsche decía, es el mundo al revés, porque lo que es imaginario es lo real para vos y lo que es real es imaginario. Entonces Nietzsche decía, la metafísica es el mundo de cabeza, es el mundo al revés. Y es enemiga de la vida, pero justamente te aleja de la vida. Nietzsche también critica la moral. La moral, decía Nietzsche, también es enemiga de la vida. Y acá viene por qué le expliqué estos temas de sociedad victoriana. Eso porque para Nietzsche esa moral reniega a la vida. Vos tenés que ser correcto, vos tenés que ser esto, aquello, lo otro. Tenés que. Y la pregunta de Nietzsche es, ¿cuándo vivís? Muy cierto, profe, me encanta. ¿Cuánto vivís? Decía Nietzsche. ¿Cuándo vivís? ¿Y la vida para cuándo? Decía Nietzsche. Nietzsche decía que hay dos clases de morales. La moral del Señor, o sea, la moral del que afirma la vida, del que vive de acuerdo a sus propias reglas, el que establece sus propios valores y dice, esto es lo que yo quiero y esto voy a hacer. Y vive de acuerdo a la vida, o sea, vive por sí mismo, no vive por otros. El que afirma sus valores, que dice, yo quiero esto y esto es lo que voy a hacer. Y está la moral del esclavo. La moral que en vez de vivir por tus valores, vos vivís por los valores que se te inculcan. Es la moral de tenés que ser. Vos tenés que ser correcto, vos tenés que ser tenés que ser un buen cristiano, vos tenés que ser una buena persona, vos tenés que ser... y acá sí Nietzsche tiene una interpretación que puede ser un poco darwinista, porque Nietzsche dice que la moral del esclavo es la moral de los débiles, pero no los débiles en sentido de darwinismo social. Para Nietzsche, ¿qué era el débil para Nietzsche? Para Nietzsche el débil es el que no se anima a vivir sus propios valores, el que no se anima a ser él mismo y tiene que vivir por lo que le dicen los otros. El que no dice que es lo correcto, sino que actúa de acuerdo a lo que otros le dicen que es lo correcto. Y esa es la moral del esclavo. Y Nietzsche ahí criticaba esa religión, porque Nietzsche decía que la religión es una moral de esclavo. Entonces Nietzsche decía que en la sociedad tienen que imponerse los que forjan sus valores. Nietzsche decía, hay que destruir esta moral hipócrita y crear una moral que verdaderamente valore la vida, una moral que no sea enemiga de la vida, sino que sea amiga de la vida. Y cada uno tiene que hacer sus propios valores, o sea, no te pueden imponer valores externos. Eso que Kant decía de que tiene que haber una norma y por eso Dios tiene que ser, eso Nietzsche decía, no, decía Nietzsche. La única norma sos vos. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Cómo vos querés vivir? ¿Querés vivir de acuerdo a tus propias reglas o querés vivir de acuerdo a las reglas que te imponen los otros? Y Nietzsche decía que la moral del esclavo es moral de débiles, porque el débil no puede, al débil es más fácil vivir de acuerdo a lo que se le dice que asumir la responsabilidad de sus actos y vivir de acuerdo a sus valores. Y de hecho Nietzsche decía que la moral del esclavo es justamente un mecanismo para igualarle a esos débiles y reprimirle al fuerte, al que sí puede vivir por... muchos malinterpretan este pasaje de Nietzsche y dicen que el fuerte es el que tiene el poder para imponerse. Pero no es eso, para Nietzsche el poder no es equivalente a la fuerza. Porque para Nietzsche el fuerte no es la persona que tiene y que se impone, sino que el fuerte es la persona que es capaz de vivir según sus propios criterios, porque eso requiere una fuerza. Porque es fácil vivir en base al otro, es fácil decir, a mí me enseñaron siempre que esto es así, por eso yo voy a seguir viviendo así. Lo difícil es asumir y romper con ese ciclo y decir, no, yo no quiero vivir así, yo quiero esto para mí. Eso es lo difícil.
Profe, ¿puedo decir algo? Sí, Entonces, para Nietzsche, la persona que sería fuerte más o menos sería la que le dice, bueno, vos tenés que ser heterosexual, tenés que casarte con una mujer, pero al tipo no le gustan las mujeres y es homosexual, vamos a decir. Y el tipo quiere casarse con hombres. Ese sería el fuerte para Nietzsche, sí, el que sigue sus valores, sus instintos. O sea, sí. que hace lo que él quiere. A eso se refiere. Y Nietzsche se anticipa a un problema, él más de un siglo antes ya había un problema que nosotros estamos viendo ahora, que es el nihilismo. Nietzsche, en los textos de Nietzsche constantemente van a ver el término decadente. Nietzsche dice, esta es una sociedad decadente. ¿Por qué? Porque justamente el sistema de la moral que vimos hace que la sociedad sea nihilista. ¿Qué quiere decir nihilista? Eh, Nihilista quiere decir que no vale nada, que nada vale, que todo queda en la nada. Nietzsche culpaba de esto al cristianismo. Pues el cristianismo es el que impone la moral del otro. Vos tenés que ser bueno con tu prójimo, vos tenés que respetarle a Dios, obedecerle a tu papá y a tu mamá, ser un buen cristiano, cumplir con todos los sacramentos. Entonces la pregunta de Nietzsche, y bueno, ¿y cuándo vivís? Profe, Entonces, Patricia, pero en serio hay gente intensa que te dice lo que tenés que hacer, como los cristianos y eso, y vos le decís, no, yo soy atea, o le decís, no, yo soy agnóstica, pero yo igual, y dale, métale, métale, no, vos tenés que creer en Dios, que esto, que lo otro, y vos sí. ya le dijiste todo tu pensamiento. Qué pesado. Y entonces esa es la moral, que al final termina en nihilismo, porque al final no vivís vos. Al final tu moral es nada. No es una moral para el más acá, es una moral para el más allá y vos no vivís. Entonces queda en nada. Eh, la, la moral cristiana se fundamenta en la existencia de un Dios. De hecho, como vimos, Kant decía que si no existe Dios, tenés que inventar uno. Entonces Nietzsche decía, pero entonces eso no es moral. Porque si no hay Dios, quiere decir que no hay nada. Entonces quiere decir que tu moral al final está condicionada otra vez a un... No, Nietzsche no era nihilista y eso me gusta que aclare eso, Patricia, porque eso siempre se malinterpreta. Siempre se me entiende como que Nietzsche quería destruir los valores, y cierto, pero Nietzsche decía, no, no basta con destruir, hay que construir nuevos valores, hay que construir nueva moral. No, no hay destruir, no hay, la gente se queda con ese Nietzsche que destruye, pero se olvidan del Nietzsche que construye. Entonces, para Nietzsche, términos como Dios, metafísica, esos al final quedan en la nada. Es una moral nihilista. Es una moral nihilista ¿por qué? Porque se basa en el otro, no se basa en la vida. O sea, vos estudias el más allá, te preocupas. Cuando yo muera, me iré al cielo. Cuando si yo me porto bien, me iré al cielo cuando muera. Si yo me porto bien. Profe, Sí, la frase por la que más se le conoce a él es Dios ha muerto. ¿Él tenía sí, alguna tendencia religiosa o no? sí. De eso vamos a hablar después de hablar de la moral. Entonces, para Nietzsche, eh, el fundamento de la moral que no somos mismos, entonces no sirve, porque no está basada en vos la moral. Por tanto, queda en la nada. Como decía el escritor Dostoyevsky, si Dios ha muerto, entonces todo vale. Entonces la pregunta es, ¿entonces verdaderamente sos moral? No, porque viví por otro, porque te comportabas por al otro. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la muerte de Dios.
Eh, Justamente este nihilismo moral es lo que lleva a la muerte de Dios. Como dijo Patricia, la frase más famosa de Nietzsche, posiblemente su frase más famosa es Dios ha muerto. Y nosotros le hemos matado, encima remata Nietzsche otra vez. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que había un Dios y nosotros le matamos? No. Lo que quiere decir, lo que implica la muerte de Dios es la muerte de la moral y la metafísica cristiana. Y esta metafísica muere porque es contraria a la vida, porque te lleva a la nada. ¿Por qué? Porque te anula. Yo, por ejemplo, a diferencia de Nietzsche, que es abiertamente visceral contra el cristianismo, yo, por ejemplo, reconozco los aportes moral y reconozco que muchas de nuestras civilizaciones están basadas en fundamentos cristianos. Pero sí le doy la razón a Nietzsche en el sentido de que es una moral nulificadora. Yo entré en un colegio cristiano. Yo entré en un colegio que se llama Miguel Garicois, un colegio cristiano. Y el lema de San Miguel Garicois, que estaba así en la pared del colegio, así encima grandote, estaba así, vos entrabas en el colegio y veías así el feroz cartel que tenía el lema de San Miguel Garicois, que su lema era Dios todo, yo nada. Y vos entrabas en el colegio así, y a mí me parecía así, tipo esos campos de concentración. ¿Viste en la entrada de Auschwitz? Había el trabajo lo era libre, así. Cuando yo veía así, tipo la entrada de Auschwitz, solo que decía, Dios todo, yo nada. Y yo recuerdo, yo pensaba con eso, la puta, todo bien con Dios, todo, pero ¿por qué yo tengo que ser nada? Así, ¿por qué yo no valgo nada? Decía yo, así me quedaba mirando el cartel ese. Sí me molestó ese cartel. Pero para allá lo sacaron. No sé si alguien por los San Miguel, pero para allá lo sacaron, pero... Patricia. Profe, ¿nos podría comentar si es que usted quiere cómo fue el paso de su transición hacia el ateísmo? Porque usted se formó en un colegio cristiano y toda esa onda. Si es que quiere hablar nomás. Yo no daría transición porque a mí siempre me enseñaron a que yo puedo creer lo que quiera, pero siempre tengo que analizar las cosas. Y les cuento yo que yo hice, a mi papá que no es creyente me bautizó, en parte para que se calle la familia materna y en parte para que haya un registro aparte del registro civil donde yo esté registrado. Ese es un registro más, decía papá, entonces me bautizó. Yo fui el único de mis hermanos que hizo la comunión, porque en la familia eso nunca fue obligatorio, nunca fue obligatorio. Pero yo hice porque yo pensé a largo plazo y dije, sí, por ahí me quiero casar y entonces voy a hacer la primera comunión. Y hice ahí, me dieron la hostia. Cabe eso ya no hice más, pero primera comunión ya hice. Profe, yo no hice porque sí. yo no me quiero casar. Yo no hice porque no me quiero casar. También puedes pensar eso ahora, pero si por ahí te quieres casar, ¿cómo vas a hacer? Por civil. Y ese día que te casaste, podés confirmar así era que supuestamente ahora se cambió las leyes por el Papa. Pero es más Simbólico, algo simbólico. Por eso yo hice la primera comunión. Yo desde chico pensaba así de lejos, así. Yo en ese momento no quería saber nada ni de pareja ni eso, pero después dije, y si por ahí me enamoro de una cristiana ortodoxa y me quiero casar ahí, ¿qué voy a hacer? Entonces le metí la comunión. Profe, tengo una interrogante. Sí. ¿Usted qué opina de esas parejas, por ejemplo, en el que uno es cristiano y el otro es ateo? Para mí está bien. Para mí está bien eso, porque hay contraposición. Profe, pero la religión católica dice que eso está mal, que vos te tenés que casar con alguien de tu misma religión, que esto, que lo otro. Mira, mi papá siempre me decía, vos puedes creer lo que quieras, pero siempre tenés que poner en la mesa. Nunca tenés que ponerla como algo incuestionable. Recuerdo cuando yo empecé a leer, cuando yo hice la comunión, papá me compró el catecismo, así para que tenga, para que no sea el tipo que cree el sermón del cura nomás. Y cuando empecé a leer Marx, papá me dijo leer a los teóricos liberales también.
para que no te hagas un tipo que lee, que afirma cosas sin cuestionar. Entonces a mí siempre se me educó en eso, así, por eso yo nunca fui así un creyente en el sentido así de fanático. Aparte tenía mi abuela mi abuela era creyente, pero ella nunca le gustó el tema de la iglesia, eso siempre fue así, anti-iglesia. Recuerdo que mi abuela me decía, los curas antes eran decentes, se metían con mujeres, me decía mi abuela. Los curas antes eran más decentes, se metían con mujeres, decía mi abuela. Entonces yo crecí en ese ambiente así de no tuve ese ambiente dogmático y así, por eso nunca fui así ahora sí tengo tías, esos que son así re creyentes, que son tías del Super Rosario y que eso es tampita de la Chiquitunga y tengo también familia que es muy creyente. Pero por suerte yo no me crié en ese ambiente. Profe, vos sabés que a mí también así nunca me obligaron a nada. Incluso yo me bauticé a los 14 años, más o menos, creo. ¿Qué? Que a mí tampoco nunca así me inculcaron así de que sí o sí luego. Yo, por ejemplo, me bauticé a los 14 años, después de que si yo quería bautizarme nomás luego, si yo no quería no me iba a bautizar. Eso es, aunque ustedes sean cristianos, lo mejor es porque nosotros en el colegio teníamos un dicho que decía así: si vos querés que tu hijo sea ateo, mandale a un colegio fuertemente religioso. Súper ateo te va a salir. Si vos querés que tu hijo sea ateo, mandale a un colegio así ultra religioso. Pero eso es verdad, eso es verídico. Si vos querés que tu hija sea así, sea rebelde tu hija, mandale a un colegio de monjas. Se convierte en feminista. Sí, exactamente. Bueno, entonces lo que decía Nietzsche es que la religión cristiana le anula a la persona. Y yo en parte de razón, porque yo entré en un colegio, como dije, colegio religioso, y Dios todo, yo nada. Después entramos en la misa y a mí lo que me molesta siempre, hasta ahora me molesta de la misa, es que vos entras y, Señor, te pido perdón porque yo soy solo un humilde pecador y soy un hombre sucio y impuro y tengo que pedirte perdón. Y no soy digno de estar con tu presencia, pero, pobre, ¿por qué no puedo ser yo digno de estar tan mala persona soy yo? Por eso tengo que... Un monstruo era el tipo. Perdón, Un monstruo era el tipo. ¿Qué? O sea, yo no sé, sé que no soy santo, pero tampoco soy un inmundo pecador como yo. No sé por qué, mi pregunta es por qué yo tengo que arrastrarme así. Tampoco me quiere Dios que me hace arrodillarme ante Él, así, arrastrarme y pedirle perdón, clemencia, indulgencia. No era que era un Dios de amor, así que quería todo. No sé por qué no hace arrastrarnos como... Profe, además, él fue quien nos creó, porque wow, nosotros le vamos a pedir perdón otra vez. Y esas son, yo respeto la creencia de la persona y respeto y soy consciente de que mucho de nuestra civilización es moral cristiana, por más que vos seas ateo, la moral cristiana influye muchísimo, influyó incluso en los derechos del hombre, influyó en todo, pero eso a mí me molesta, ese tema de que cómo te anula, cómo te hace nada, te hace menos que nada, ¿sí? O sea, y constantemente estás pidiendo perdón por cosas que no hiciste. Profe, yo tengo una pregunta muy importante. O sea, es importante para mí. Los estadounidenses, por ejemplo, son muy católicos por ahí. Y ellos tienen, en algunos estados está legalizado así el matar a los presos y eso, o sea, y para, según la Biblia, ¿cómo se puede matar a las personas? ¿Cómo es eso? Siempre fue mi interrogante, ¿cómo si vos sos súper cristiano legalizas así la muerte? O sea, ¿qué onda? El tema es que ellos son católicos protestantes. Uno, eso, y segundo, que no sé cómo te explico, encuentran un vacío legal ahí en la Biblia. Porque la Biblia habla habla por supuesto del Dios de amor y eso, pero ese es Jesús. También en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si vos lees Levíticos, la ley, por ejemplo, establece que vos le podés matar a una mujer, si es adúltera, le podés matar a pedrada. Eso está en Levíticos.
O sea, entonces la Biblia tampoco es muy clara con el tema de la muerte. Jesús sí decía que somos todo amor, que nuestro prójimo, pero si vuelve Profe, al Nuevo sí, Testamento, profe, pero en la Biblia dice, ay, que la gente que no se tiene que suicidar, no tenés que abortar, y ese argumento es lo que usan ahora la gente para estar en contra del aborto. Ay, que Dios dijo esto, que lo sí, otro. Pero en la Biblia también se mataban personas y, como dijiste, a pedradas se le mató o se le quería matar a las mujeres. exacto. Entonces depende de cómo vos leas la Biblia, es lo que vos podés. Volviendo a Nietzsche, el punto es ese, que Dios ha muerto. ¿Por qué Dios ha muerto? Porque Dios es enemigo de la vida, Dios te anula. Entonces tu moral no vale nada. Y por eso la sociedad es una sociedad decadente, porque la gente no vive por sí misma, vive por otro. Y eso causa que nosotros, para vivir, tengamos que matarle a Dios. Dios tiene que morir para que el superhombre viva, decía Nietzsche. Porque si no, vamos a decir para vamos a decir, pero inmundos, pecadores que nos rodeamos y pedimos perdón y nos comportamos en base a lo que dicen. Entonces, por eso Nietzsche dice, Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. Porque al final la moral cristiana te lleva al nihilismo, te lleva a la nada. Justamente porque te anula. Entonces acá viene el otro concepto clave de Nietzsche, que es el Übermensch o superhombre. ¿Qué es el, ¿qué es el Übermensch? El Übermensch es el hombre que se impone de su vida, que se revela contra la mente física y la moral, y no solamente destruye los viejos valores, o sea, no hay solamente que acabar con los valores cristianos, sino que tenemos que crear nuevos valores que sean valores de vida, o sea, que sean valores que afirmen la vida, no que anulen a la vida, sino que afirmen a la vida. Entonces, ese es el superhombre, el que crea nuevos valores. Es la meta del ser humano. Nietzsche decía, el superhombre es tan diferente del hombre como el hombre ahora es diferente del mono, decía Nietzsche. Lastimosamente, esto del superhombre, por culpa en parte de la hermana de Nietzsche, por culpa de los nazis, se distorsionó y se interpretó como el Übermensch o el superhombre era la raza aria, o sea, el alemán rubio con ojos azules y uniforme militar, y que los Profe, demás eran Untermensch, o sea, infrahumanos. Pero Nietzsche nunca dijo eso. Patricia. profe, y en base a esto que dijo Nietzsche, se distorsionó lo de la raza aria y después vino Hitler con esto, profe, o antes ya fue. Sí, después vino Hitler. Justamente el nazismo fue el que distorsionó todo esto de... Aunque sí, ya antes ya había interpretaciones racistas de Nietzsche, ¿verdad? Pero fue el nazismo el que justamente hizo eso. Una mala interpretación le mató a mucha gente, Sí. profe. El problema de Nietzsche también es que si ustedes leen los libros de Nietzsche, Nietzsche no escribía así ensayos, Nietzsche escribía aforismos, o sea, los libros de Nietzsche parecen poemas y son aforismos. Son como refranes, ya lo voy a decir. Entonces vos podés agarrar eso y podés decir cualquier cosa de eso. Por ejemplo, se puede agarrar ese tema de Sócrates negro y decir, a Nietzsche le considera a los negros inferiores. Y juntar eso con el Übermensch y decir, por tanto los alemanes eran superiores. Y la raza aria. Entonces, eso es superhombre, el hombre que no solamente destruye, por eso yo digo que todo el mundo se queda con el Nietzsche nihilista. Pero el superhombre va más allá de eso, no solamente destruye, sino que también construye. Parece que a Patricia no le gusta el psicoanálisis, pero sí, tiene razón. Y acaban de entender mejor esto superhombre, porque Nietzsche habla de 3 etapas del espíritu.
La primera etapa es la del camello. ¿Qué es el camello? El camello es un animal de carga. ¿Qué hace el camello? El camello soporta la carga. Le ponen algo y el camello camina sin chistar. Y entonces Nietzsche decía, la primera etapa del espíritu del camello, cuando nosotros somos sumisos, estamos atados a la moral y a la religión y vivimos para obedecer, como el camello. El camello es un animal que vive para llevar carga y obedecer a sus dueños. Depende de la etapa del león, que es la etapa en donde tratamos de romper con los valores tradicionales, pero aún vivimos emancipados en la moral contraria a la vida. El tema es que es difícil romper, o sea, es fácil romper con lo que nos enseñan, pero es difícil forjar nuevos valores. Para dar el ejemplo león, yo les doy el ejemplo de, por ejemplo, el metalero fanático que hace un culto y no estoy escuchando los metaleros, de hecho yo también escucho algunas bandas de heavy metal, no sé, Judas Priest, ¿cómo era el otro? Stratovarius, pero el punto es, el metalero hace el metalero cliché, vamos a llamarle metalero cliché. ¿Qué es lo que hace el metalero cliché? Ah, soy malo, soy metalero, soy denso, me visto de nerd, me pongo la cruz. Rompe. Y generalmente son gente que tiene una educación religiosa muy fuerte y se revela contra eso. Por eso yo digo, si vos crees que tu hijo sea ateo, métele en un colegio religioso. Si crees que tu hija sea rebelde, métele en un colegio de monjas. Pero el metalero rompe, pero en realidad no rompe del todo. Porque el metalero sigue repitiendo la estructura religiosa. Se viste de negro, tiene la cruz al revés, que por cierto la cruz al revés es la cruz de San Pedro. Se hace satánico. ¿Y qué es lo que es el diablo sino una creación de Dios? Entonces al final, si vos crees en el diablo, por extensión crees en Dios. Entonces seguís siendo cristiano. Entonces el metalero satánico cliché es una persona que en realidad es un cristiano, que no pudo romper del todo con la moral cristiana. Y está todavía... Tome su like, buen hombre. Está todavía con su cruz de San Pedro y se viste de negro, y los curas también se visten de negro, o sea, los curas dominicos se visten de negro. Profe, ¿y qué tenés? Profe, ¿y qué tenés que hacer para desligarte así del cristianismo y todo eso? Patricia, no ¿O no entendí tu podés pregunta. luego? ¿Qué? Sí, ¿qué tenés que hacer para desligarte del cristianismo? ¿O no podés luego? Sí, acá, para eso está la siguiente etapa, que es el niño. Nietzsche decía que todos los filósofos tenemos que ser como niños. ¿Cómo se comporta un niño? Un niño, Pregunta. en primer lugar, el niño afirma la vida, el niño se aferra a la vida. El niño dice, yo quiero esto, a mí me gusta esto, yo quiero jugar, yo quiero... No puede tener que hacer, no, pero yo quiero jugar. O sea, el nene se afirma en la vida. El nene tiene una mentalidad pura todavía, no se le inculcó, cuando todavía no se le inculcan tantas... El nene que quiere vivir, quiere jugar, quiere disfrutar, quiere... Entonces, por eso Nietzsche decía, el niño ama la vida, se aferra a la vida y explora los valores de la vida. O sea. Y otra cosa que tiene el niño es que el niño cuestiona. Porque usted que tenga sobrinito, hijo no creo que todavía tengan ustedes, aunque puede ser. Pero cualquiera usted que ha interactuado con un niño pequeño sabe que, ¿y por qué? ¿Y por qué? Tenés que comer verdura, ¿y por qué? Porque te va a hacer bien, ¿y por qué? 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 Entonces, eso es lo que Mi hermana ya era. Alicia. Mi hermana la pasada me vio escribiendo y me dijo, ¿y para qué escribís? Para estudiar. ¿Y para qué estudias? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué el lápiz? Y otra vez, Dios mío. Profe, ¿cómo se rompe con esas preguntas? ¿Qué? Profe, ¿cómo romper con las preguntas de los niños? Es que en serio hay veces que te rompe la cabeza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? Sí, no, eso no tenés que hacer. O sea, justamente vos tenés que incentivar a que pregunte. Profe, pero uno que está ocupado y el niño, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Yo, ahora que tenemos psicología, yo trato de responderle todo así a mi hermana, tranquila, tranquila, porque si no, todas las etapas que va a pasar por mi culpa si no le respondo. Profe, yo también. Yo trato de ser Como la coreana del más video, ¿por qué? No hay buena. por qué. No hay por qué, no me le voy a decir, profe. No hay por qué. Pero Nietzsche decía que tenemos que ser como los niños, hacer lo que queremos, o sea, a Fernando, yo quiero esto, yo deseo esto. Y también cuestionar todo. Eso decía Nietzsche. Estas son las tres etapas. El camello, el león que ya se empieza a revelar cuando sale de todo, todavía se queda estancado, y el niño que es el que ideal porque se aferra a la vida, quiere disfrutar de la vida y cuestiona todo. Profe, el león sería entonces como Parménides que intenta salir de la caja de los presocráticos, pero al final no puede otra vez. Se queda ahí. Sí, me gusta esa comparación. Me gusta esa comparación. Y con esto, queridos alumnos, terminamos Friedrich Nietzsche. Ah, falta un concepto más, que es el eterno retorno. Nietzsche decía que la vida se va a repetir. Nietzsche no creía en Dios, no creía, pero Nietzsche decía, la realidad está compuesta por átomos. Y la realidad es la combinación de esos átomos. Ahora, esa combinación no es infinita. Por tanto, las combinaciones de átomos una vez se va a repetir. O sea que vamos a volver a vivir lo mismo una y otra vez. Entonces Nietzsche decía, ¿cómo vos vas a vivir tu vida sabiendo que esta misma vida vas a vivirla una y otra vez? A mí me parece loable alguien que haya tenido tanta mala suerte como Nietzsche hable de que va a vivir una y otra vez. Les voy a, para finalizar la clase, Profe, ¿y qué saldría de esto que estás diciendo en el examen? del eterno retorno. Y eso, Sí, que Nietzsche quería que la historia se iba a repetir. Les voy a dejar tip- un video cortito antes de irnos, de 3 minutos para, perdón, acá tengo esta pantalla, para que ustedes entiendan lo que es el eterno retorno. Esperen un momento, toda mi pantalla, compartir.
Fuerte el fragmento de Nietzsche. Esa es una película, El día que Nietzsche lloró, se llama la película. Les recomiendo, sobre todo para la cantidad de psicología, porque en esa película también se aborda justamente el origen del psicoanálisis y esas cosas. Bueno, con esto podemos dar por finalizada la clase. Dejo un espacio para preguntas si ustedes tienen alguna pregunta o consulta o duda. Profe, ¿y cómo se llamaba la filosofía de Nietzsche? ¿O ya dijiste ya? Vitalismo. Ah, ok, profe. Doctrina o filosofía sí le hice también, ¿verdad? Sí. Bueno, si no hay más consultas, podemos dar por terminada la clase. Nos vemos el viernes. Dale, profe, chao. Chao, profe. Qué breve toda la clase de hoy. Gracias. Me encanta.